muy buenas tardes, ya noches, perdón. Gracias por sintonizarnos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre, este es el canal de Público y Privado, con una mesa de lujo donde vamos a abordar una serie de programas sobre el tema de la zona económica especial en el estado de Chiapas. Hoy tenemos una primera mesa de lujo, nos acompaña Enrique Vázquez, Zoé Robledo, Rafa Castillejos, Froilán Esquinca y Raúl Domínguez, que trataremos de digerir o tratar de hacer entender al auditorio algunos conceptos que todavía no quedan muy claros en la percepción de los ciudadanos, pero también, por supuesto, trabajaremos de manera transversal si esta zona económica estará en Chiapas o si esta zona económica será de Chiapas. Otro de los aspectos que trataremos de manera transversal es si los empresarios chiapanecos participarán de qué manera en este concierto empresarial económico especial o si no participarán. Esos son los temas transversales que hablaremos en función de una serie de cuestionamientos que en la mesa irán discutiendo. Les comento, es el primero de 3 programas a los cuales nosotros nos referiremos sobre ese tema. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Carlos. Vamos a empezar sobre el primer esquema. La pregunta obligada, ¿qué es una zona económica especial? Enrique. Una zona económica especial se caracteriza porque está delimitada geográficamente y tiene leyes especiales que van a dirigirse a un libre mercado, en donde una zona económica especial es una evolución de lo que se conoció como una zona franca, en donde se está impulsando la industria principalmente enfocada a la exportación. Si hacemos como una analogía, es como crear un nuevo país en México, porque tiene leyes especializadas, leyes que ponderan la industria, la exportación y con condiciones mejores para los que están fabricando ahí, a diferencia de lo que hay en el resto del país. Rafa. Bien, bueno, creo que realmente es un proceso de evolución. Lo que ya mencionaba el doctor Enrique Vázquez no es algo que surja como una lámpara maravillosa, es el cambio de esas zonas libres, de esas zonas francas, lo que estamos llegando a comprender lo mejor que sea posible. Casos concretos, tenemos el gigante asiático, innegable, que hoy está demostrando la macrozona económica que va desde Cantón, pasando por Shenzhen y llegando hasta Shanghái al Pacífico, una parte que será la mitad de México. Lo que hay que hacer realmente es que un sector público trabaje como lo que debe ser, un promotor de las inversiones privadas para favorecer primero su localidad, posteriormente atraer inversiones que permitan la transformación creando cadenas de valor. Froilán, ¿tiene que ver algo esto con el plan Puebla-Panamá, con el esquema mesoamericano? Bueno, yo creo que es una propuesta diferente que debe de articular la dimensión del desarrollo regional, recuperar la identidad también de la región de Chiapas y del Pacífico Sur y cómo conectarse a diferentes mercados con los productos incluso que tenemos nosotros con valores agregados que tendrán que incluso ser respetuosos y darle garantías hacia lo que son las acreditaciones en materia ambiental, ¿no? Raúl. Sí, mira, la zona económica, en este caso hablaba Enrique de libre mercado. Creo que es un punto interesante y nosotros como chiapanecos debemos comprender y entender que lo que se está haciendo es tratar de mejorar las condiciones de vida de la región. Y eso creo que vale mucho la pena, pero no solo lo vamos a hacer nosotros, tenemos que hacer una unión entre todos los sectores para que esto sea una realidad. ¿Entendemos por región qué? En este caso Chiapas y la zona del Soconusco, que es donde va a estar ubicada. Pero debemos recordar que también esto está conectado con lo que es Puerto en Oaxaca, y también Veracruz y la zona de Veracruz. Entonces, toda esta zona se tiene que fortalecer y permitir una libre movilidad de mercancías, pero también en condiciones distintas. Zoé. Bueno, respondiendo a la pregunta, Carlos, un gusto saludarlos a todos. Gracias. Enrique, Rafa, Froilán. Raúl, la pregunta de qué es una zona económica, yo te diría, es un anhelo enorme por el crecimiento económico aparejado con el desarrollo social. Es un modelo
que ha tenido éxito en el mundo y también ha fracasado en el mundo. Son muchas las zonas económicas especiales que se han instalado con diferentes modelos, con diferentes diseños y marcos normativos, diseños institucionales distintos, y en algunos casos, como ya mencionaba Rafael, con mucho éxito, y en otros casos con un gran fracaso. Yo solo recordaría una cosa: en 1863 fue la primera vez que en México se habló del transísmico, en la época de Juárez, ¿no? El canal interoceánico que iba a conectar justamente Salina Cruz con Coatzacoalcos por el istmo de Tehuantepec. Esta es una evolución histórica un poco de eso, con sus matices, sus cambios, pasando por todos, desde el Plan Puebla-Panamá, el proyecto Mesoamérica, en fin, etcétera, y hoy con una apuesta para el combate a la desigualdad. Sin embargo, es un anhelo aún, está todavía muy en veremos. ¿Es un paraíso fiscal? No, yo no creo que sea un paraíso fiscal, no. Porque si bien las zonas, la Secretaría de Hacienda, a partir del diseño que se aprobó, puede establecer en el decreto cuáles son los beneficios que se tengan, mercantiles, laborales, estímulos de otras naturalezas, no llega a ser un paraíso fiscal. Si lo fuera, seríamos los primeros Creo que no es lo que se señalar. pretende en términos generales. Ok, bueno, arranco contigo esta pregunta. ¿Por qué Chiapas fue designado para realizar una zona económica especial? ¿Por qué Chiapas? Mira, primero te lo diría, porque en 2014 varios senadores del sur impulsamos una iniciativa para zonas económicas estratégicas, les decíamos nosotros. No nos gusta el nombre de especiales, porque es nuevamente caer como en el asistencialismo. Tenemos que hacer algo especial para una zona pobre y deprimida. No, lo veíamos a partir del potencial que tiene estados como Chiapas en términos de su geografía. La entrada a una economía de 16 millones de personas en Centroamérica, una salida al mar que bien podría ser la ruta para la conexión con el Pacífico, el sudeste asiático, y además pues la conectividad que siempre ha estado tan privada el Estado hacia el centro de la República y hacia el norte. Después de eso, el presidente de la República retomó esas ideas de varios senadores de todos los partidos, por cierto, todos del sur, pero de todos los partidos, que planteábamos que las zonas económicas debían de ser estar diseñadas para el desarrollo económico de los estados en su conjunto, no solamente de un punto, sino de todos los estados, que los beneficios y las ganancias que tuviera el Estado mexicano y los gobiernos estatales y municipales se quedaran acá. Nosotros planteamos en el inicio que el 70% de los recursos se quedara en el estado sede de la zona, en tres cosas específicas: infraestructura de conectividad carretera para la zona, para que no sea un lunar sin conexión, sino conectado a los mercados locales internos. Segundo, inversión en capital humano, es decir, que en pocos años los trabajos de alta capacitación que se requieren sean todos de gente de acá. Y tercero, financiamiento productivo, es decir, que si la zona va a ser un espacio desde donde se puede impulsar diversos productos que necesitan financiamiento para completar su desarrollo, digamos, en las siguientes cadenas de valor, desde el café, la agroindustria hasta otros productos, tuvieran fuentes de financiamiento. Sin embargo, pues todo quedó en manos otra vez de la Secretaría de Hacienda. Enrique Vázquez. Bueno, aquí algo muy importante, y lo mencionaba el senador Zoé hace un instante. El proyecto de zonas económicas especiales tiene que coadyuvar en ese momento a Chiapas, a Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y próximamente en los siguientes estados donde se establezca, reducir la desigualdad, entendiendo por desigualdad la brecha que hay entre los ricos con los pobres. Tenemos que tener una estrategia adecuada, es por ello que tenemos que ponderar cuáles son las actividades que tienen una ventaja comparativa revelada mayor, en donde nosotros tenemos una capacidad de poder realizar las diferentes actividades, y también obviamente las que tengan una mayor complejidad. Y un punto fundamental es la preparación y el entrenamiento de las personas. Tenemos que hacer que el dinero se quede acá. Es por ello que la ciencia, la tecnología y la innovación es importante que la impulsemos. Una estrategia que tienen los chinos en la actualidad
es invertir en zonas económicas especiales. Ellos han creado 15 zonas económicas especiales en África y su meta son 30 en diferentes partes del mundo, entre ellos Latinoamérica, porque ellos al impulsar zonas económicas especiales están impulsando la industria, se requiere maquinaria y ellos fabrican maquinaria. Pero aquí también nosotros tenemos que aprovechar, por eso es muy importante el entrenamiento, el valorar la capacidad que tenemos nosotros, de que también nosotros tenemos esa capacidad de generar maquinaria, generar riqueza, generar economía positiva. Y eso, si hacemos las cosas bien, las zonas económicas especiales realmente van a impulsar ese trabajo. ¿Hay lugar para todos los empresarios chapanecos en este proyecto? Obviamente tenemos que impulsar todos, tenemos que aprovecharlos, tenemos que entrenarnos todos para aprovechar esas zonas económicas especiales. Rafa Casillas. Sí, mira, yo creo que realmente es fundamental ver que si hay más de 4.300 zonas económicas en el mundo y andamos hablando de 50 aproximadamente de las que funcionan, y de ahí podríamos reducir un 10% de las super exitosas, tenemos que ver que no se debe politizar. ¿Por qué las otras no funcionan? Si hacemos algo para que luzca la parte pública, desde ahí está condenado algo. Si hacemos algo para que produzca, por sí solo va a apoyar a una sociedad y al gobierno. Quiero citar con esto, porque una zona económica ya ahorita es más fácil transformar un área que modificar el país por sí mismo. Entonces, aquí es un arma de dos filos. O se politiza, como ya ha sucedido con nuestros elefantes blancos como ciudades rurales, y esta oportunidad se va al fracaso, o luchamos para que esto se traduzca en beneficios para nosotros. ¿Cómo va a ser? A través del conocimiento, como lo menciona el doctor Enrique Vázquez. Y no se privilegia el conocimiento aquí, es lo que hay que luchar ahorita, que se privilegie la experiencia empresarial y la especialidad profesional, no la verborrea o la propaganda pública que nos dice que todo es como la lámpara de Aladino. Rafa, Froilán, desde el esquema económico natural del Estado, desde el potencial humano, Chiapas, ¿por qué aquí? Bueno, Chiapas tiene un origen muy importante en términos de su construcción como espacio físico y tiene un privilegio que le ha dado la naturaleza y su propia confluencia de lo que son la construcción de la biodiversidad, sus ecosistemas, y eso se convierte en que es el estado, entre Oaxaca y Chiapas están los estados de mayor biodiversidad. Está captando el 10% del agua y tiene el 30% del agua superficial. Pero si lo compartimos, estamos hablando de que somos una veta impresionante de potenciales para el manejo de los recursos naturales. Y así ha sucedido. Creo que hemos construido espacios y desarrollado productos que son propios de nuestra cultura, como el cacao, los que han ido incorporándose como el café, la ganadería con sus problemas y sus diferencias, pero que también ahora creo que hemos encontrado nuestros nichos de especialidad, las plantaciones que en algunos casos debemos de ordenar y controlar, el tema de la pesca, pero que también ha sido una amarga insistencia en ir sobre dos especies y estamos acabando con toda nuestra riqueza de biodiversidad de peces. Pero también entender que nuestro enorme potencial es la parte forestal. El 80% es de vocación forestal. Y lo otro está asociado a cómo manejar nuestro patrimonio natural y cultural. Entonces, nuestra identidad es muy clara. Si todo el mundo nos dice que en Costa Rica nosotros tenemos mayor potencial para hablar de construir espacios, pero hablando del Pacífico Sur. Y eso yo creo que hay que entenderlo muy bien. El Pacífico está ligado a Oaxaca, Guerrero, y somos los 3 estados, sino que los 4 ligados de mayor pobreza y marginación. Y yo creo que ahí hay un tema de incomprensión para el desarrollo regional. Y entonces, ¿qué tenemos que traducirlo? En posibilidades estratégicas de dimensionar nuestros mercados que están ávidos, los mercados del mundo, por recibir estos productos que son únicos en el mundo. ¿Qué tenemos que cuidar? Nuestra identidad, nuestros valores, pues sobre todo nuestra biodiversidad. Raúl, el tema de la pobreza es un tema muy importante. Chiapas es un estado pobre. ¿Por qué en Chiapas? Mira, creo que el tema aquí es sumamente riesgoso el platicarlo, pero también es necesario decirlo, ¿no? Entre Chiapas, Guerrero y Oaxaca están etiquetados como los estados más pobres de la República. Creo que en lo personal a mí me da mucho coraje que digan eso, porque no lo somos. Tenemos riqueza extraordinaria, lo acaba de mencionar Froilán, hay recursos
sobre todo muchísimos recursos de cualquier tipo, y creo que nos falta aquí aplicarlo de forma correcta, utilizarlo, explotarlo de forma correcta, pero pensando también en la sustentabilidad, porque no lo podemos acabar. La pobreza tiene que ver también con la forma de tomar decisiones, ¿no? Y creo que las decisiones aquí también se han tomado muy mal y nos han estado marginando muchas décadas, y bueno, hay que aprovechar. Si esta zona ahorita va a funcionar y están considerando los 3 estados, creo que puede funcionar, pero también tenemos que aplicarle muchísimo al conocimiento, a la capacitación y ser precisamente partícipes en este desarrollo, no solo estar observando, hay que trabajarlo y trabajar en conjunto, como decíamos hace rato. El trabajar en conjunto implica todas las áreas e incluso todos los sectores, no solo el sector gobierno tiene que hacerlo, también tenemos que participar nosotros, tienen que participar las universidades, tienen que participar los empresarios, todo el mundo, para poder que este proyecto se desarrolle y sea exitoso. Y Carlos, ahí yo complementaría y coincido con lo que aquí se ha dicho. Complementaría diciendo una cosa: ¿por qué en Chiapas, por qué aquí y por qué ahora? Y la respuesta incluso puede llegar a ser hasta más simple, porque el país no aguanta más teniendo 2 naciones a dos ritmos distintos en el mismo lugar. Hoy, más que nunca, la idea de que hay 2 Méxicos marcadamente distintos, uno en donde con sus problemas de seguridad y demás, pero que tiene tasas de crecimiento, desarrollo, inversión pública, etcétera, constante, versus los estados del sur, que en medio de la enorme riqueza y las aportaciones que hacemos a la federación, no recibimos lo que nos corresponde a cambio. Las zonas económicas surgieron justamente, como decía Enrique hace rato, como una estrategia de combate a la desigualdad, porque la desigualdad no es nada más, el índice de Gini y todo esto, no es nada más la desigualdad del ingreso, de que unos ganen mucho y unos ganen poco. La desigualdad está en todos lados. Hay desigualdad en la impartición de la justicia, hay desigualdad en la provisión de servicios públicos, hay desigualdad en el ejercicio de los derechos políticos, hay desigualdad en todo. Y también esa desigualdad regionalmente se expresa con los estados del sur siendo muy pobres versus los del norte muy ricos. Y aquí hace rato tú mencionabas algo, y perdón si me estoy adelantando, pero lo comentabas como una aproximación al tema. ¿La zona económica va a funcionar en Chiapas? Creo que la respuesta está en lo que tú decías. ¿Es una zona en Chiapas o de Chiapas? Y yo, sin adelantarme, te diría haría una reflexión por partida. Las presas, La Angostura, Malpaso, Chicoacén, ¿son de Chiapas o están en Chiapas? Bueno, ese es el cuestionamiento. Bueno, es que ese es el problema. Yo creo que hay una visión equivocada de ciertos sectores que lo que siguen planteando es insistentemente que el modelo de desarrollo que privilegia e impulsa el crecimiento económico por sí mismo y para sí mismo, con la esperanza de que ese crecimiento económico eventualmente va a permear y a gotear un poquito de riqueza en la base social, ya demostró en 2008 con la crisis financiera sus debilidades y sus carencias, sobre todo para un estado como Chiapas. Entonces, es un poco seguir insistiendo en lo mismo. Creo que debemos encontrar un modelo distinto para el desarrollo, en donde efectivamente la inversión pública se encuentre con la inversión privada, pero también con un componente social y comunitario muy importante. Yo hoy estoy convencido que cualquier inversionista preferiría decir, quizá mis márgenes de ganancia van a ser menores, pero tengo, y con eso incremento en los márgenes de seguridad de mi inversión, a la posibilidad de decir, voy a ganar mucho, pero en cualquier momento me cierran la planta, me toman la carretera, me bloquean un acceso o lo que sea. Entonces hay que encontrar eso como una oportunidad para diseñar juntos el modelo de desarrollo económico que necesita Chiapas, que no necesariamente es adoptado de otras partes del mundo. No. Tomemos lo mejor de otros lados, claro, pero no imitemos lo peor. Tiene que ser regionalizado el modelo, claro. forzosamente. Es un tema importante. Y es para el desarrollo de toda la región. Claro. Exacto. A ver, muchos nos lo imaginamos de muchas maneras, pero ¿cuáles son los elementos que debería o debe? El debe es una obligación, que debe tener esta zona económica especial. Rafa Castillo. Sí, bien. Yo creo que es fundamental contar a grosso modo. Uno sería el Estado de Derecho. Necesitamos un lugar tranquilo, como decía el senador Suey, para que uno de inversionista
quiera meterle ahí el dinero. Seguro, más que nada. Absolutamente. Confianza, que no- Porque tranquilo. Bueno, seguridad, Estado de Derecho, correcto. Y Que no confianza. bloqueen, que no haya esas cuestiones. Otro, definitivamente una infraestructura adecuada. Si hay un mar, no me garantiza que esté bien el puerto. Necesito un puerto bien comunicado, bien formado. Esa infraestructura productiva también va en carreteras. También necesitamos carreteras adecuadas y podríamos hablar la conectividad. Hoy es el siglo XXI. Pero también tenemos que ubicar que en esa localidad yo debo tener esa facilidad para transformarme. No la tenemos. Y si hacemos un parámetro ahorita de Puerto Madero, Salina Cruz tiene una mejor infraestructura en el puerto. Y no se diga Lázaro Cárdenas, Michoacán. Tenemos una desventaja, por eso los chiapanecos debemos de trabajar con más seriedad para que esto se dé. ¿Qué insisto, si me permites? Es que nuestro Producto Interno Bruto sigue siendo primario. Nosotros queremos buscar valores agregados cuando Chiapas es un estado sin una cultura industrial. Tenemos mucha pobreza porque tenemos bajo valor agregado. Y decía el senador Robledo, no es solo ganar dinero, es cierto. ¿Dónde se mide la riqueza de un pueblo, de una sociedad? Que si capta dinero, se vea en unos ciudadanos que tienen buena alimentación, educación, cultura y que tienen felicidad. Ahí lo vamos a medir. Por eso yo creo que nos falta esa infraestructura y concluyo con esto. Para que yo pueda mejorar, tengo que privilegiar la gobernanza. Si esta zona económica especial que viene no se selecciona en el Consejo Técnico Consultivo, porque hemos buscado esto nosotros, que se privilegie por la experiencia empresarial y la especialidad profesional, sino que se den por costumbre, por hábito a tal organización, hagan de cuenta que son los 3 pilotos de los 3 mejores aviones que se los van a dar aprendices. O si nosotros metemos a improvisados ahí, estamos casi seguros que va a ser un fracaso. Por eso nos podemos privilegiar. Froilán, el tema de las políticas públicas, el tema precisamente del Estado de Derecho, al cual ya se refiere Rafa, son ingredientes importantes, pero el sentido social también es una parte muy importante. Por supuesto. ¿Qué opinión tenemos en función de esto como elemento de lo que tiene que ser en cuanto a la infraestructura? Llévalo por ese lado. Sí, yo creo que una parte importante que se ha mencionado desde hace muchos años cuando caracterizaban a los estados del sur-sureste era la dispersión. Y un tema muy importante es cómo poder lograr integrar la visión del desarrollo regional hacia nuevos mercados. Y paradójicamente esto lo lleva también los ecosistemas y las culturas. Chiapas es biodiverso, es megadiverso dentro de lo que es México, pero también lo conecta a usos y costumbres, tradiciones, infraestructura, incluso en su propia evolución. Eso nos ha dado características que el gran potencial de Chiapas se llama turismo, mal dirigido. Debemos de potenciar el turismo regionalizado y caracterizar esos productos regionales que le dan ese valor agregado. Por ejemplo, el café, sabemos que es del Soconusco, pero sabemos que es de la Sierra Madre. En algún momento se exportaba todo y salía por la parte de Veracruz. Entonces el momento de la crisis del café se perdió un tema que se llamaba café oro de Tapachula y era una característica especial y empezó a salir a granel después. Entonces perdió su identidad. Valor agregado. ¿Qué podemos recuperar exactamente? Es nuestro desarrollo regional. Por ejemplo, la meseta comiteca tiene un enorme potencial, pero no ha encontrado su identidad, apenas está construyendo eso. La selva Lacandona conectado con Palenque no es ganadero, es de plantaciones forestales. En la zona de lo que es la Frailesca es un desarrollo regional de diversas cosas, pero de una ganadería que ya se encontró. El Istmo Costa igual. Entonces, si vemos esas características, nos debe de conducir a darle un valor agregado, una identidad, pero sobre todo una dimensión de región. O sea, ¿cómo podemos salir a competir nosotros al mercado internacional? Señores, somos el corazón de Mesoamérica. No lo hemos podido identificar, somos el corazón de Mesoamérica. Raúl, ¿esto cuánto va a costar? Esa infraestructura, más o menos. Híjole, A ver, hazme cuentas de taquero, man. No. El dato creo que es una inversión muy fuerte y no es decirlo aquí va y ¿quién vamos lo debe a hacerlo. poner, pues? Pues ese es el detalle. Creo que la parte fuerte está también en la inversión pública y privada, ¿no? Es una Pública y privada. Eso forzosamente, es forzosamente. Pero creo que si esto no se da y no se genera la confianza
hacia el Estado, hacia el gobierno, creo que esto no va a funcionar. Tenemos que generar confianza y aguas. El detalle fuerte aquí es que hemos perdido credibilidad, hemos perdido confianza a lo que el gobierno hace, ¿no? Entonces, lo que debemos buscar es buscar esa confianza, generar la confianza, pero también participar todos. La inversión es muy alta, no tengo el dato de inversión, creo que aquí el senador nos los puede apoyar, pero es una inversión que no va a ser de inmediato, se tiene que estar paulatinamente, claro. Y el proyecto es un proyecto a largo plazo. ¿Puedo? Sostenido. ¿Cuánto va a costar esto? Te doy el dato que dio el propio gobierno en abril. Sí. 15,820 millones de pesos. ¿Equivale a? Pues 15,820 millones de pesos. Estamos hablando dinero. Y te digo en qué, exactamente. ¿Presupuesto de qué? Vaya, a ver, el presupuesto de Chiapas debe andar como cerca, más o menos, de 90,000 millones de pesos anuales. Pues 15,000 millones son la sexta parte de un año, pero es para Chiapas. A ver, en abril del 2016, no de este año, de 2016, se anunció que ya estaban presentados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en espera de autorización los siguientes proyectos. Mira, déjame decirte algunos de ellos, tanto de los que se están buscando del gobierno federal y del gobierno estatal. El más grande, el gasoducto Salina Cruz Tapachula, que son 8,000 millones de pesos. El mejoramiento de la infraestructura ferroviaria de la región Soconusco, 5,000 millones de pesos. La ampliación de la escollera y el dragado del puerto, 520 millones de pesos, ahí en Puerto Chiapas. El libramiento de Tapachula, 430 millones de pesos. El entronque Ciudad Hidalgo, desde luego, 740 millones de pesos. Y luego en el puente internacional de Ciudad Hidalgo, el centro regulador de tráfico vehicular, 250 millones de pesos. La terminal intermodal ferroviaria en Ciudad Hidalgo, 420 millones de pesos. Y el centro logístico de Tapachula, que son 460 millones de pesos. A mí, ¿qué me hubiera gustado escuchar, además del presidente Peña Nieto ayer que vino a Chiapas? Pues que esto ya está aprobado, ¿no? Digo, qué bueno que fue al Cañón del Sumidero, me encanta la idea de que haga turismo, pero me hubiera encantado escuchar dos cosas. Primero, que la declaratoria final ya estaba lista y ponerle fecha a la declaratoria. Y segundo, que estos proyectos ya están planteados. Están aprobados. La zona económica establece que tiene que haber inversión pública. Fíjate cómo esta inversión pública tampoco es necesariamente la que pensamos a veces que se necesita para buscar la interconexión con las otras regiones del estado, pero sí es inversión necesaria. Vaya, desde el dragado del puerto, claro, hasta el tema de rehabilitar el ferrocarril. Entonces, si esto no existe por parte del gobierno, es pura saliva. Ese es el problema, y yo quiero que las zonas económicas ocurran. Está en nuestro interés, yo siempre he dicho sí, pero no así. Y no así, claro, como con promesas incumplidas. Este gobierno, no sé si ya hay que regalarles un calendario al gobierno federal para que vea que ya se está acabando su administración. Y que si estas cosas no ocurren, o por lo menos no arrancan, porque ya no hay tiempo para que se puedan concluir, si no arrancan, ya estarán en esa larga lista de promesas incumplidas. Me imagino que hay una comisión encargada de este tema, ¿no? Vaya, hay una comisión intersecretarial en donde está la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía. ¿Esas comisiones no regulan el cumplimiento de los acuerdos? Así debería de ser, pero no lo hacen. Bueno, vamos a avanzar entonces del tema. ¿Podemos complementar esto? Adelante. Esas comisiones, lo que se traduce aquí en el estado de Chiapas, se pone peor. Aquí no son incluyentes. Aquí la autoridad en materia económica de Chiapas, y vamos a hablar Secretaría de Economía y la Delegación Federal de Economía, que tienen que ubicar esto, o quienes vayan a involucrarlo, es que no convocan a todos, ubican por hábito, costumbre. Entonces, creo que desde ahí ya no se da, no se privilegia el conocimiento ni la experiencia, sino el hábito. Uno, y creo que algo que tocó muy bien ahorita el senador, quiero enfatizarlo, si se politiza, porque está muy propagandístico, si sigue politizándose, ni siquiera va a arrancar bien la zona económica. Ese Consejo Técnico Consultivo es el que va a contribuir muy bien para direccionar la aplicación de esos capitales. ¿Y dónde vamos? Todavía vienen unos fondos más grandes, vienen unos fondos como de 20,000 millones de pesos, algo así, unas condiciones extraordinarias de exención laboral, impositiva, y sobre todo que nos volvemos con las ventajas de zona franca y zona libre. Todo lo que está ahí adentro queda con unas ventajas extraordinarias. Quiero comentar que es el primero de 3 programas que vamos a realizar
todos sus comentarios van a ser analizados en la mesa. El factor aquí es el factor tiempo y pido compresión a todos los que, son muchos los comentarios que se han vertido en el programa y agradecemos muchísimo, pero este es el primero de los 3 programas. Está invitado también y aceptó la invitación el secretario de Economía, únicamente que por lo apresurado de su agenda nos va a definir cuándo, incluso prometió traer unos expertos de zonas económicas federales para seguir ampliando el tema. Nos queda claro que eso es la participación de obviamente el sector público con el sector privado. Claro. Público y privado privilegia la opinión de todos, claro. Todas son muy importantes y todas van a construir precisamente este momento. Pero vamos a continuar con esta parte del programa. Y es muy importante, creo, para quienes nos están viendo. ¿Para qué sirven estas zonas económicas? Realmente es para lo que esperan muchos, ¿verdad? En función de lo que se ha dicho, o realmente es un sueño de los cuales muchos no podrán ambicionar, hablando de esta transversalidad de la participación de todos. Pues Froilán, otra vez. Bueno, yo creo que hay todo un tema y me voy un poco a lo que sería el potencial que tenemos y lo ligo a la parte forestal. Después de muchos años, Chiapas tuvo hasta hace unos 8 años sus primeros egresados de ingenieros forestales hechos en Chiapas. Entonces, que saben notificar. Todos los demás venían de las zonas de Chihuahua, de Michoacán. Entonces, creo que un tema está asociado a la capacidad técnica instalada. ¿Y qué es lo que tenemos que vincular? Tenemos a la Politécnica de Chiapas, tenemos a la Politécnica de Tapachula, que ya está incluso metida en la zona de movilidad, está en la UNACH, en las diferentes regiones. Es ahorita el arranque para poder hacer un consorcio de universidades, claro, para poder articular la investigación, la vinculación hacia estas perspectivas del desarrollo económico regional, pero por el otro lado, como con lo público y lo privado, generar líneas estratégicas con CONACYT. Me hace ruido algo, los gobiernos locales municipales, los municipios. Por supuesto. ¿Qué pasó con ellos? Yo creo que hay que involucrarlos desde el punto de vista incluso de sus propias estructuras de planeación. Creo que hay una deuda histórica que tenemos que ir metiéndonos al municipio a que planeen. Y que es no nada más un trienio, sino tenemos que empezar a trazar horizontes, ahora ya con esta parte de la reelección, de cómo poder darle un sentido de perspectiva de mediano y largo plazo. Porque ya no hay chance ni tenemos tiempo de estar experimentando. Creo que el tema se llama capacitación, se llama organización y se llama transferencia de tecnología y obviamente vinculación a la investigación con lo público y lo privado. Hay que meter a CONACYT, al COCITECH, a que trabajen junto con los organismos gremiales y a inducir este tipo de líneas de investigación que sean traducidos en qué necesitamos para las regiones, para darle ese sentido de pertinencia, porque si no, estamos haciendo investigaciones disparadas, algunas no articuladas, y estamos desperdiciando el poco dinero que tenemos para hacer investigación, que podría ser mucho más si hacemos cosas. El impacto económico, ahorita voy a separar. Okay, perdón. El impacto económico. Se espera muy fuerte que las condiciones de vida se mejoren para toda la zona y no solo para la zona del Soconusco. Se está esperando que mejoremos la condición de vida en Chiapas. ¿Sí? Creo que es una muy buena estrategia y muy buen proyecto, pero debemos, sobre todo, ser muy claros qué vamos a hacer. Si hablamos, hace ratito decía que hay que mejorar las condiciones, incluso que debemos también incentivar lo que es el conocimiento. Creo que en la parte interesante que debemos aquí enfocarnos es que estar dispuestos a hacer el cambio, dispuestos a que este proyecto no solo quede ahí y que venga a formar parte de los proyectos fracasados que están en las zonas económicas, porque si es eso lo que se está pensando, pues mejor ni hacerlo. Creo que la motivación que se estaba planeando a nivel gobierno es buena. Bueno, todos debemos apoyarlo y esperar mucho de ellos, pero para eso tenemos que prepararnos, tenemos que incentivarnos y tenemos que mejorar las condiciones de todos nosotros, de todos los chiapanecos y toda la parte sur del país. Permítete tú, Enrique, perdón. Sí, retomando ese tema, tenemos que aprender de los que ya han avanzado y de forma asertiva. El caso de Corea del Sur, con Incheon y Busan. Corea del Sur es de los países que más han invertido en ciencia, en tecnología e innovación, pero y sobre todo han creído en su propio conocimiento, en su propia tecnología. Son los que más han incidido en mejorar la calidad de vida de su propia gente. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Y ahorita me llama la atención
de las autoridades, donde van a traer expertos. No confían también en los expertos de aquí, de los que estamos generando la investigación. No los convocan. Cuando nosotros conocimos sobre las zonas económicas especiales, a través del Centro de Investigación, generamos ya líneas de investigación y trabajos, y uno de ellos fue el tema de gobernanza. Cuando revisamos la propuesta de ley, de cómo venía estructurado, nos dimos cuenta que en el artículo 16, fracción primera, y en los incisos A, B y C, venía ya obsequiado para ciertos organismos empresariales y para ciertos sectores que no se ponderaba el conocimiento. Más de 4.000 zonas económicas especiales en el mundo han fracasado por no tener a las personas adecuadas en su gobernanza. Entonces, nosotros lanzamos esa propuesta y fue retomada acá por el senador Zoe, nos ayudó junto con otros en el Senado, se retoma, y si revisamos el artículo 16, fracción primera, inciso A, B y C, ahora se pondera el conocimiento. Ese es algo muy importante y el cual nosotros tenemos que retomar. Es un llamado también a nuestras autoridades locales, confiar en la ciencia, en la tecnología y en la innovación local. ¿Por qué traer a gente de fuera? También aquí hay muy buena calidad. Es como si nosotros trajéramos a políticos de fuera, porque los de aquí no son buenos. Entonces, en reciprocidad tendríamos que hacer lo mismo. Entonces, es un llamado importante. Aquí en Chiapas también hay ciencia, tecnología e innovación. Estamos haciendo trabajos de investigación serios, muy importantes en materia de zonas económicas especiales, y lo tenemos a disponibilidad. Y algo que es una prueba, como se dice tradicionalmente, con los pueblos de la burra en la mano, es decir, ya el artículo 16, fracción primera, inciso A, B y C, ya es una aportación de Chiapas para México. Así es. Perfecto. Zoe, ¿para qué? ¿Qué se espera? Mira, yo creo que lo que se espera nuevamente es el crecimiento económico emparejado al desarrollo social. Y eso se resuelve de alguna manera con una palabra: inclusión. Inclusión, que significa que las posibilidades de que los empresarios chiapanecos puedan estar presentes en la zona económica y que puedan participar, es incluirlos y no dejar fuera a nadie. Incluir a los otros municipios de la zona de influencia que se está planteando. La inclusión me parece que es fundamental. ¿Qué es lo que se espera? Que realmente la zona económica sea un elemento y un factor para cambiar nuestra historia. Y eso sí lo planteo con esas palabras, porque si revisamos así en un trazo muy grande y muy general nuestra historia, desde la colonia fuimos el lugar de donde se extraía mano de obra barata. Después, durante muchos años, durante décadas y hasta el siglo XIX y XX, la explotación de la madera. Durante el siglo XX, una estrategia para resolver problemas agrarios de otros lados del país y para la explotación del tema de la energía eléctrica para el desarrollo de otras partes del país. Y en el siglo XXI, pues lo vemos ahora como el espacio para la extracción de votos, porque ahora esa es la nueva moneda de cambio, los votos de un Estado a favor de un solo partido político. ¿Qué es lo que tenemos hoy en nuestras manos? La posibilidad de que nuestra ubicación estratégica, que es nuestra, pueda servirnos a nosotros. Claro. Reitero y vuelvo al punto. Hagámonos esa pregunta y preguntémosle a los que nos están viendo. ¿Las presas son de Chiapas o están en Chiapas? A mí me parece que eso es muy claro a partir de que había un decreto para el uso exclusivo de las presas para la generación de energía eléctrica. Y era riqueza que veíamos pasar, pero que no podíamos tocar. ¿Cuántos sistemas de riego no se habían podido hacer con las aguas del río Grijalva? ¿Cuántas? Son innumerables las cosas. Esto no nos puede volver a pasar. Nuestra posición estratégica frente a Centroamérica, frente al Pacífico asiático, al sudeste asiático, incluso frente al centro de la República y al norte, porque además ya está comprobado que podría ser una ruta mucho más rápida en toda la lógica de las zonas económicas de todo el sur-sureste, incluso que el Canal de Panamá, es la gran oportunidad, pero también es el gran riesgo.
Déjenme poner un tema así muy drástico. Veamos Guantánamo, un espacio gobernado por alguien más en una isla como es Cuba. No se nos vaya a convertir la zona económica en un Guantánamo aquí en Chiapas, en donde hay riqueza dentro y está rodeado de pobreza, de marginación, de inseguridad, de ingobernabilidad. No nos puede pasar eso. Ya conocemos esa historia. De repente uno cuando revisa los documentos de aquella comisión del río Grijalva, de la cuenca del Grijalva, y con todas las promesas que hacían, el desarrollo del sistema, de la infraestructura para la generación de energía hidroeléctrica, va a traer aparejados beneficios. Solo digo una cosa, el día que se inauguró la presa de Chicoacén, el pueblo de Chicoacén no tenía luz. Eso nos puede volver a pasar esta vez. Entonces, ojalá seamos la generación de chiapanecos que defendamos esto hacia adelante, y hacia adelante me refiero para que ocurra, pero que ocurra bien. Nadie quiere evitar que las zonas económicas se detengan, se bloqueen, ni mucho menos. Queremos que ocurran, pero que ocurran esta vez con la opinión de los chiapanecos y con una perspectiva local mucho más incluyente y fuerte. Bueno, he escuchado en esta mesa que no se debe politizar el tema. Eso queda claro en esta mesa y creo que queda claro para todos los que nos están escuchando. Hemos escuchado también que es necesario que sea una zona económica de Chiapas y no solamente que esté ubicada en territorio chiapaneco. Hemos escuchado también que la parte medular de esto es que estemos debidamente capacitados, entrenados. Las preguntas es si en qué momento de cada de estas etapas estamos viviendo, porque bueno, definitivamente le toca a nuestros representantes políticos hacer su chamba. Afortunadamente tenemos aquí a un senador, invitamos a Boris Gleason también a participar en esta mesa, jamás nos confirmaron, invitamos obviamente al senador Melgar, nos dijo que sí estará en una de estas mesas, al cual aplaudimos, porque es muy importante que todos los políticos chapanecos estén en un solo tono, en la defensa obviamente de la participación del pueblo chapaneco en este proyecto tan especial. Para cerrar este programa, que es varios, y obviamente nos quedan muchísimas, de verdad, hay muchísimos comentarios, muchas preguntas que se los van a llevar aquí los compañeros de la mesa para traer carnita para el próximo programa. Sería, ¿cuál es el paso inmediato en el cual ya deberíamos estar sociedad, empresarios, políticos, de manera breve? ¿Quién empieza? Aquí no hay. Adelante, Rafa. Lo podría resumir tomando en cuenta en que seamos congruentes entre lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos, en primer lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hagamos propaganda hueca, y ahorita mencionábamos muy bien, no solo le toca a la parte pública, ya en el sector público ya sabemos que no debe haber ya improvisación en los cargos, sobre todo de la materia económica. Y por el otro lado, el sector privado también debe de dejar ya la costumbre de la pleitesía para poder esos organismos empresariales tener canonjías unos cuantos. Somos corresponsables. ¿De qué? Hoy en Chiapas tenemos 94 centavos de cada peso que circula que dependen del gasto público. Es crítico. Eso demuestra que no hemos funcionado bien. Segunda, estábamos hablando de tener una competitividad, la objetividad, como has dicho tú, ¿para dónde vamos? Pero toda la infraestructura que además es deficiente en la región donde va a ser zonas económicas, hay todavía una peor, más crítica. No tenemos energía para las empresas que se instalen. No hay gasolina para los carros. Entonces tú puedes ver que la liofilizadora en siglo XXI, puedes ver que de manera contemporánea ese boom de café, sus calderas funcionan con madera quemada, ¿no? Bueno, y no hay, es decir, un gasoducto de Oaxaca, ¿no? Traerlo a Tapachula para que jalemos, como que estamos mal. Esto, pero sin embargo la parte pública y organismos privados que aplauden dicen que bárbaro, la zona económica ya la arrancamos, mañana aplaudimos. Ser congruentes entre lo que hablamos, lo pensamos, hablamos y decimos. Ahora bien, concluyo en esto. La derrama económica decimos que debe incluir obviamente a los locales. Si van a traer algo aquí para que se lo lleven, mejor que nos avisen. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los primeros contratos que se hacen para los controles de la propiedad, hablemos de los notarios, para ir al registro público, no le han dado un centavo a nuestros notarios de Chiapas, se lo han dado a los notarios de afuera. Entonces vamos a decirle a la autoridad federal,
señores, queremos algo aquí bien. Entonces le reclamamos a los organismos empresariales que se prestan por pleitesía esto y le aplauden, le encanta a los servidores públicos de este lugar, y cuando esté aquí el secretario de Economía decirle, ¿por qué no ha mencionado esto? Porque si solo hablamos de las bonanzas, acordémonos, no hay lámparas de Aladino y lámparas maravillosas, solo está nuestro trabajo. Enrique. Aquí nosotros tenemos que ponderar el conocimiento. ¿En qué momento debemos estar? Ahorita, en cuanto declaren ya la zona económica especial de Puerto Chiapas, también van a lanzar la convocatoria para la gobernanza, para el Consejo Técnico. Eso es algo medular. Tenemos que tener reglas claras, en donde tengamos parámetros. Es un piso firme y plano, donde estén los mejores, porque nos conviene a todos. Tiene que servir para Chiapas y para los chiapanecos. Si las personas que están dentro del Consejo no cumplen con la integridad, es decir, que busquen el beneficio común, que hagan las cosas de forma correcta, y lo peor, si no conocen, como se dice comúnmente, se los van a chamaquear. Entonces es muy importante que tengamos a lo mejor que tenemos en Chiapas, y que tengamos un piso parejo para que quienes compitan, quienes aspiren a ser parte integrante de este consejo, tengan esa posibilidad de participar con reglas claras, transparentes, de forma pública, y que la autoridad federal cumpla con esta situación. Esa es la claridad de la autoridad federal. Bueno, yo creo que hay una línea base que ya se tiene que construir en términos generales, pero a partir de ahí, cómo dimensionar esta parte, como bien se decía, o sea, el abasto, la energía, la parte de la conectividad, y creo que ahí hay un tema muy importante que incluso debemos de hablar de transición energética. O sea, toda esta parte tiene un enorme potencial para el uso de energías alternativas. Entonces, ¿cómo meter de una vez a toda esta parte de la construcción de una visión del desarrollo sustentable? Y obviamente también eso implica cómo generar transferencia de conocimiento y capacidades a la nueva ruralidad. Yo le llamaría, ¿cómo articular este desarrollo económico con una nueva ruralidad? Perfecto. Raúl, breve. Breve. Hace rato se decía de la inversión, ¿cuánto cuesta? Bueno, que no quede en la planeación, que no quede nada más ahí. Hay que empezar a trabajar esa parte. Tenemos que empezar a soltar el billete, soltar el dinero para también qué se va a hacer. Pero debe haber una planeación, sobre todo muy eficaz, muy eficiente y sobre todo creíble. Porque si no es creíble, la sociedad, aparte de que ya no hay confianza, y transparente. Sobre todo, si ya no hay confianza, bueno, peor tantito. Tenemos que tener mucha confianza en lo que se está haciendo. Bueno, simplemente... ¿A tiempo o destiempo? No, estamos totalmente fuera de tiempos y ya muy tarde, por tres razones muy claras. Este paquete de proyectos que se presentaron ante Hacienda están detenidos. Segundo, la declaratoria que sería el primer paso para la zona económica, ahí está otra también, sin fecha ni programa para saber cuándo lo va a hacer. Y por último, esa desaceleración de la intención se vio con el recorte de 6.200 millones de pesos aprobado en la Cámara de Diputados a Fidesur, Fonsur y otra serie de inversiones que se hubieran tenido que hacer. A mí me parece que el gobierno ya vio que se va y que entonces ya está un poco deshaciéndose de los compromisos que había hecho, y ojalá entonces empecemos a pensar que la zona económica sí debe de ocurrir, pero quizá ya no ocurra con ellos y ocurra más adelante. Yo cierro nada más diciéndote una cosa. Hay dos formas de poder medir la velocidad con la que crece y avanza un país. Los que están ahora creen que debe de ser a partir de ver cuáles son las velocidades de cada estado y las promediamos. Y entonces, si el señor corre a 100 kilómetros por hora y el señor corre a 5, pues en el promedio corren más o menos a 50 y tantos kilómetros por hora. Yo creo que debemos de cambiar esa forma de pensar y empezar a pensar que la velocidad con la que avanza el país es la velocidad de su integrante más lento. Hoy somos la economía más lenta del país, pero no tenemos a contramano la disposición, la determinación de la federación para hacernos avanzar más rápido. Las zonas económicas es la mejor muestra, y ojalá, y de verdad agradezco este espacio para que se generen estos debates y hablemos de la realidad, no de la narrativa, de los spots y de los discursos, de la realidad de las cosas que están ocurriendo, pero también de las que no están ocurriendo. Y esos espacios están abiertos para todos. Seguiremos invitando a todos los actores, a todos los que deciden involucrarse. Muchísimas gracias, soy Carlos Fabre en este programa especial
y donde estamos trabajando para que usted siempre tenga la mejor de las opiniones. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Excelente.